Solar, Tauro, este eclipse del martes 3 de marzo te corresponde en el área 5, en la zona 5 de tu vida. Cuando ocurren los eclipses en la zona 5 de nuestra vida, pues el mensaje es muy puntual, el mensaje es clave. Hay que soltar temas del ayer, hay que soltar temas de casa 5, hay que soltar miedos. En la casa 5 solemos esconder nuestros miedos más profundos y en la casa 5 lo único que está haciendo este eclipse es decir, mira, las viejas relaciones y los miedos al pasado, porque en la casa 5 también vemos la niñez, el niño que nosotros fuimos anteriormente, y cuáles son las fobias o los traumas y por qué te cuesta tanto mostrarte. Tauro, yo no sé por qué le da terror mostrarse. Este eclipse del martes 3 de marzo invita a Tauro a que se exhiba. Mire cómo hay tantas oportunidades en la casa 11 con los grupos, con otras personas, hacer otras cosas más abiertas. Es como si la energía le estuviera diciendo a Tauro con este eclipse, muéstrate, ábrete a otras cosas nuevas y suelta de pronto viejas relaciones, suelta de pronto cosas que te están drenando la energía. Hay que mirar, Tauro, ascendentes, soles y lunas en Tauro, qué tipo de relaciones, porque eso es típico de donde te va a corresponder el eclipse en la casa 5, cuáles son aquellas relaciones y aquellos vínculos que me están restando y me están drenando energía y yo jale y jale y jale y jale. Si tú eres de signo Tauro, ascendente o luna Tauro, presta atención y date cuenta alrededor, mira alrededor. Será de pronto un amigo, será de pronto, muchas veces pueden ser los padres, muchas veces puede ser una pareja, muchas veces pueden ser los hijos, porque en la casa 5 nosotros también nos vinculamos con las primeras relaciones, con la casa 5 conocemos a alguien. Entonces, este eclipse que está depurando y está en el nodo sur diciendo, mira, suelta estos vínculos que te están atando, que te están amarrando. ¿Realmente estoy construyendo con los vínculos que tengo ahora? Entonces, en la casa 5 está diciendo este eclipse que hay una gran cantidad de talentos que tiene Tauro, una gran cantidad de temas que puede mejorar, que los debe hacer a futuro, que el futuro está esperando, pero que se está quedando atrás, que Tauro está como atrás. Visibilidad, Tauro, mostrarse más, estar más abierto. Fíjense que el planeta regente de Tauro es Venus y por esta época se ubica justo en el otro lado del eclipse. Es como si lo estuviera llamando, como si Venus, tu planeta, te estuviera haciendo una invitación y diciendo, ¿por qué tanto miedo a salir? ¿Por qué tanto miedo a entregarse a lo nuevo? A veces la casa 5 cuesta mucho trabajo porque en la casa 5 nos enamoramos, en la casa 5 nos apegamos, en la casa 5 pues es rico, es el disfrute. Entonces como que en la casa 5 yo no quiero salir de esa zona de confort, porque a veces la casa 5 la estoy pasando tan bueno o creo que la estoy pasando tan bueno, pero no me está sumando a lo que yo quiero hacer mañana, de manera futurista, de manera álmica. Entonces, Tauro, priorízate. Priorízate con este eclipse del martes 3 de marzo para que puedas aprovechar este nuevo ciclo astrológico, porque recuerden que próximamente en el mes de marzo estaremos celebrando el año astrológico. El año astrológico no comienza el 1 de enero. El año astrológico comienza el 20-21 de marzo cuando el sol entra en Aries. Entonces es como preparando la artillería para Tauro y en buena hora que este eclipse le llega a Tauro para que pueda mostrarse más. ¿Cuáles son las penas? ¿No? Hay que dejar la pena a un lado y mirar de pronto también los vínculos cercanos que no me están dejando brillar. A veces le puede costar mucho a Tauro, ¿no? Porque Tauro es un signo tan amoroso, pues está regido por Venus y a veces Tauro quisiera hacer como todos los cambios en manada, como en grupo, ¿sí? Por eso difícilmente a veces Tauro prefiere como llamarle a esto ¿qué? Sacrificio de cierta manera y como que quedarse ahí, como que Tauro dice, esperemos a ver qué pasa, esperemos que el golpe avise. Esperemos que el golpe avise. Pues Tauro, no esperes tanto el golpe que avise, sino tú acciónalo, hazlo, ve por ello, ve por tu triunfo, ve por lo que quieres hacer. Miremos para Géminis.